Amigos, hay una frase en inglés que dice flee or fight, ataca o corre. Esta es una reacción muy humana, de hecho es muy animal, sin utilizar el sentido peyorativo. Al contrario, un animalito cuando se siente amenazado tiene estas dos opciones: atacar o correr, defenderse de la amenaza o huir del atacante. Y también es una reacción muy de nosotros los humanos. Cuando sentimos que algo malo va por suceder o está sucediendo, o nos enfrentamos o huimos. Esa fue la reacción que los discípulos de Jesús tuvieron cuando llegó la guardia del Sanedrín para apresar a Jesús. Pedro sacó la espada y atacó a Malco, y otros discípulos huyeron de la escena. Hoy vamos a encontrar esta reacción en este evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Escuche cómo empieza este evangelio. El día de la resurrección iban dos de los discípulos de Jesús hacia el pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Primero que nada, ¿por qué estos dos discípulos están saliendo de Jerusalén para ir en camino hacia Emaús? ¿Qué es Emaús? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que no hay ahí? ¿Y por qué están saliendo sabiendo de que dos de las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús no encontraron a Jesús, sino encontraron a dos ángeles que dijeron que estaba vivo? ¿Por qué estos discípulos no se quedaron en Jerusalén? Jerusalén representa la ciudad de Dios, donde está la gracia. ¿Por qué están saliendo de la ciudad de Dios, donde está la gracia? ¿Qué es Emaús? Primero que nada, Emaús es un pueblo que no sabemos mucho de él, solamente que es un pueblo donde habitan la familia de los soldados romanos. Es allí donde habitan los soldados romanos. ¿Qué es lo que no hay en ese pueblo? Judíos. Y estos dos discípulos de Jesús van a este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a los judíos. Recuerden que los discípulos están encerrados en el cenáculo por temor a los judíos. Y estos dos judíos, a pesar de lo que escucharon de estas dos mujeres, ellos prefirieron irse a Emaús con un montón de cosas en su cabeza y en su corazón. En otras palabras, estaban huyendo de Jerusalén. Estaban huyendo de cualquier amenaza de los judíos. Porque con esta historia de que Jesús no está en su sepultura y que van a empezar a decir que está vivo, obviamente los judíos van a ir en contra de los discípulos. Por lo tanto, estos discípulos dijeron: vámonos, corramos hacia Emaús, donde no hay ningún judío. Y es allí cuando tú y yo nos sentimos amenazados, nos sentimos enclaustrados y no sabemos qué hacer, o atacamos hablando mal de esa persona, levantando falsos de esa persona, o vamos en contra de Dios mismo, o vamos en contra de la enfermedad que tenemos, vamos a pelear con alguien con el que más nos encontramos, y la verdad es una reacción demasiado humana, o huimos. La reacción de muchos de nosotros cuando muere alguien que tanto amamos, cuando algo pasa, cuando hay una enfermedad, cuando perdemos el trabajo, cuando hay un divorcio en nuestro hogar, cuando nuestro hijo o hija ha tomado una mala decisión, huimos. Ya no vamos a la iglesia, ya no hablamos con Dios y preferimos ocultarnos, huirnos, donde esta amenaza que estamos viviendo, lo único que se nos ocurre es huir. Y eso es lo que pasaba con estos discípulos que van hacia Emaús. Están huyendo. De hecho, se sienten frustrados porque cuando aparece Jesús, que no lo reconoce, le dicen: ¿acaso tú eres la única persona que no sabe qué fue lo que pasó en Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó?, dice Jesús. El Jesús de Nazaret, ese hombre que tenía poder, ese hombre que curó enfermos, que predicó. Nosotros pensábamos que era el Mesías de Israel, que nos iba a liberar. Pero los judíos lo apresaron y lo crucificaron. Y ya van 3 días que pasó esto.
Obviamente la respuesta de esos discípulos de Emaús es una respuesta demasiado dolida, frustrada. Ellos tenían toda su esperanza y en el momento que algo sale en una forma distinta a lo que ellos piensan, de una forma lógica, humanamente hablando, obviamente hay la frustración y prefieren huir. Como muchos de nosotros preferimos huir. A pesar de lo que está pasando en esta pandemia, preferimos huir. Y Jesús explica las escrituras empezando por Moisés y cómo debería de pasar que muriera el Mesías en una cruz, que derramando su sangre para la salvación de todo el mundo. Y obviamente sus discípulos se llenan de alegría y cuando llegan a Emaús le dicen, quédate aquí con nosotros. Y cuando Jesús parte el pan es cuando se da cuenta estos discípulos que es el Maestro, que es Jesús mismo que está vivo. ¿Qué es partir el pan? La Eucaristía es el lugar donde vamos a encontrar la gracia de Dios. No alejarnos de la Eucaristía. Claro, en estos momentos tú estás viviendo un momento muy difícil donde no puedes venir a misa, a un templo, a una iglesia, no puedes comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero ahí en tu casa, en tu iglesia doméstica, ahí está la Eucaristía, ahí está Dios presente. Jesús dijo, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Es palabra de Dios. Y rápidamente estos 2 discípulos se llenaron de alegría, desaparece Jesús y regresan a Jerusalén, o sea, a la ciudad de Dios, o sea, al lugar de la gracia. Jesús tiene esa capacidad de ir con nosotros, de caminar con nosotros, de caminar a través de esta pandemia, caminar el temor que tenemos en este momento, caminar en todas las preguntas y dudas que tenemos, que Dios está aquí presente en medio de este virus. Él se hace presente partiendo el pan en la Eucaristía, en tu iglesia doméstica. Dios te bendiga.